Ya está siendo grabada la clase. Gracias, Ronnie. Ok, entonces sí vamos con proteínas, que las proteínas son en general un gran componente de nuestro cuerpo, del catabolismo, del anabolismo, en general el metabolismo de todo nuestro organismo, cuyo objetivo es todas las funciones que ya habíamos visto, reguladoras, son enzimáticas, estructurales, transportadoras para la defensa y todo. Y eso nos llevaba a, a preguntarnos qué es un anticuerpo. Y lo que les decía, un anticuerpo es una molécula que tiene la capacidad de reaccionar frente a un antígeno y reconocerlo y reaccionar frente a él. ¿Sí? Entonces, estos anticuerpos generalmente no están pegados a una superficie como tal de una célula, sino más bien están libres en sangre. ¿Ok? Y es interesante, bueno, la inmunología de los anticuerpos, de ahí viene el tema de la vacunación, inmunidad adaptativa, inmunidad innata, que eso ya ven en inmunología. Pero es interesante analizar porque de una u otra manera es el mecanismo por el cual podemos defendernos. Y básicamente la mayoría de enfermedades están destinadas a fortalecer nuestro sistema inmune para reconocer y a su vez dar protección al mismo. ¿Sí? Ya. Entonces, mientras tanto, veamos, veamos. Andrés, no está tu apellido, pero te activé el audio. Dime, por favor, ¿qué es para ti una proteína? No quiero las funciones, quiero en general una definición general de proteínas. Andrés, te activé el audio, Andrés. Ok, no tienes micro. Carolina Manzano, ¿qué es para ti proteínas? Verga. Ay, perdón. Mm, listo. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, Carolina, fuerte y claro. Bueno, para mí las proteínas son, como tú dijiste, son unas moléculas que van a ayudar, o bueno, que van a componer algunas células del cuerpo, como por ejemplo podrían ser, em, qué sé yo, podrían ir a, a los músculos. Ok, gracias, Carolina. Ya. Chicos, recuerden que yo les activo el audio, ¿ya? Entonces no se preocupen por eso. Entonces, listo, las proteínas. ¿Cómo está la proteína? Como siempre les había dicho, en términos generales, las proteínas son macromoléculas. Sí, son macromoléculas que forman parte de un citoesqueleto celular y una matriz de órganos y sistemas. Por eso decimos cuál es la proteína más importante del organismo. Escriban en el chat para ustedes cuál es la proteína más importante del organismo. Para que se les venga a la cabeza y ustedes digan, esta es súper importante. Esta no puede faltar. Ok, albúmina, ya. Ya tenemos algunas respuestas. La albúmina. La albúmina como tal no es la más importante porque, bueno, la albúmina se encuentra en sangre y esta me estimula para, sobre todo, vamos a ver en un trastorno al final igual de la clase con respecto a la albúmina, su método de transformación, su catabolismo incluso y cómo este reacciona frente al cuerpo, pero no realmente. Ahora, otras personas dicen hemoglobina. Ok, la hemoglobina, por su función, sí, quizá, pero no realmente. La proteína más importante del organismo es la,
Ay, la tenés en la boca. Ah, es el colágeno. El colágeno es la proteína más importante del organismo. ¿Ok? Como ustedes ya se imaginarán, el colágeno sirve para estructurar. Y por eso es lo que somos, en teoría. Y por eso se le nombra al colágeno como una de las proteínas más importantes. Pero también está la hemoglobina. Tienen diferentes funciones y actúan a niveles diferentes. Pero sobre todo eso, ¿ya? Para que nos ubiquemos un poquito. Como les había dicho, son macromoléculas, información de codificación de los aminoácidos. Es importantísimo entender biología molecular también cuando cuando se quiere codificar proteínas y se producen todos los mecanismos que muchas de las personas igual ya sabrán un poquito, todos los mecanismos para codificar proteínas, que es fundamental. Sí, codificados genéticamente tenemos 20 aminoácidos. Ya vamos a ver igual eso. Son polímeros de alfa-aminoácidos. Nunca se olviden que las proteínas, el principio básico de todas las proteínas es sobre todo los aminoácidos. Las proteínas como tal es el 19% del peso corporal de un adulto normal. Hablamos de un adulto de 70 kilogramos aproximadamente. Un adulto normal, 19% del peso corporal de un adulto. ¿Y esto por qué? Porque fundamentalmente tenemos músculo. ¿Y cuáles son las principales proteínas que se encuentran en el músculo que me regulan la actividad muscular? Escriban en el chat, ¿cuáles son las principales? Ok, miosina y actina, perfecto. También hay otros, ¿no? Pero los importantes son la actina y la miosina. Estas proteínas son características, los anteriores les he dicho, son características de la química orgánica, por ende tienen carbono. Además, para complemento tienen, ¿qué? Hidrógeno y oxígeno. Recordemos un poquito que todos estos tres factores estaban full fuertes y full presentes en los carbohidratos, pero en lípidos, dependiendo si son saturados o no saturados, van a tener menor cantidad de oxígeno, por ende su dificultad para mezclarse con el agua. ¿Sí? Pero lo particular de las proteínas es que es la única que tiene nitrógeno. Es la única que va a tener nitrógeno. Entonces, es importante y por eso considero importante también lo del ciclo de la urea para eliminarlo. ¿Sí? Una breve introducción de, de proteínas y vamos con la estructura. Esto todos han visto ya, todos saben cuáles las diferentes estructuras de, la, de, una, de una proteína. ¿Ok? Entonces tenemos facilito, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto lo hago únicamente para recordar, pero realmente no me voy a detener tanto porque es algo básico, ¿no es cierto? La primaria, en teoría, es una cadena lineal de aminoácidos, no es nada más. ¿Sí? Cadena lineal de aminoácidos en la que están unidos por enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que buscamos. Recordemos que, bueno, ya vamos a ver un poquito del aminoácido, pero está conformado por un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces tengo mi grupo amino y tengo mi grupo carboxilo formando mi aminoácido. Mi grupo carboxilo se va a unir con el grupo amino del siguiente aminoácido y van a formar las diferentes cadenas. ¿Ya? Una cadena lineal meramente, facilito, súper básico. Después tenemos una estructura secundaria que se caracteriza principalmente por dos cosas. Son dos nombres que son fundamentales y que siempre les van a preguntar. ¿Cuáles son? Les doy una clave. El uno es hélice y el otro es... Ok, hélice alfa, alfa hélice, perfecto. ¿Y cuál más? Y lámina beta. ¿Ya? Ok, giro beta, lámina beta. Hélice alfa, lámina beta. Fundamentalmente eso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empieza a plegarse, que ya empieza a tener una estructura. Seguimos teniendo una estructura bidimensional, como ustedes ven en la imagen. Tenemos solamente dos dimensiones, pero ya tenemos dos tipos de estructuras y cada una se caracteriza sobre todo por eso. Después tenemos una estructura
terciaria, que como su nombre lo indica, la estructura terciaria ya presenta una forma tridimensional y ya se comienzan a plegar, es decir, una lámina que teníamos puede conjugarse con la otra hélice y van teniendo una forma tridimensional. Todo esto de hélice alfa, lámina beta que teníamos a la estructura secundaria ya va teniendo un poquito de forma, se va relacionando con el de atrás, con el de adelante y con el de al lado. ¿Ok? Con el de arriba, con el de abajo y con el de al lado. Sí, eso es importantísimo. Importantísimo sobre todo para entender muchas cosas. Sí, y después tenemos la estructura cuaternaria, que la estructura cuaternaria simplemente es una cadena polipeptídica multinumérica. Ya se une gran cantidad de estructuras terciarias y forma un montón, un entrelazado, como decirlo así, de proteínas. Y por eso tiene esta estructura de aquí, que generalmente solemos ver cuando hablamos de proteínas, generalmente nos imaginamos algo así. ¿Ok? ¿Cuál es la principal? Ahora sí les pregunto, díganme una proteína que sea cuaternaria. Una proteína que sea cuaternaria. Recuerden que en teoría las más conocidas son en general las más importantes. Chévere, Alexandra, muy bien, la hemoglobina. ¿No es cierto? La hemoglobina es una proteína tetramérica, que es fundamental la hemoglobina. Recuerdan cómo es, quizá eso, bueno, esto se lo ve en bioquímica 1, la formación de hemoglobina, su relación con el grupo E, síntesis del grupo E, cómo se relaciona con el hierro y a su vez el hierro con el oxígeno. ¿Quién me recuerda cuál era la molécula que hacía liberar el oxígeno de la hemoglobina? ¿Cuál era esa molécula? Vimos en carbohidratos, ciclo de Luering-Rappaport, y también les hice recordar en lípidos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la molécula 2,3-difosfoglicerato? Perfecto. Nunca se olviden, 2,3-difosfoglicerato generalmente es una pregunta de examen y es bueno que sepan eso. Entonces, listo, de esta manera vemos como tal la estructura de una proteína. Va a depender un montón de su estado. Y ahora a lo que vamos como tal es la digestión de proteínas. Voy a poner esto por acá y esto por acá. Ok, la digestión de proteínas. Siempre acuérdense, no es que nosotros tenemos en nuestro organismo proteínas libres, perdón, enzimas libres. Ok, porque para la digestión de proteínas, obviamente lo que vamos a necesitar, ¿qué es? Enzimas, ¿no es cierto? Recordemos un poquito hablando en términos generales de carbohidratos. ¿Cuál era la enzima? Desde la boca, ¿no es cierto? Desde la boca teníamos. ¿Y cuál era la enzima que actuaba a nivel de la boca por las glándulas salivales? ¿Cuál era la enzima? Incluso fue pregunta, la tialina. Perfecto. Entonces, la tialina como tal actúa en este caso, luego pasa al intestino por las diferentes enzimas, se va separando, se va catalizando, catabolizando y como tal se van fundamentando en las diferentes estructuras que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, a nivel de las proteínas, generalmente todas las enzimas van a estar almacenadas como proenzimas dentro de zimógenos. Los zimógenos van a ser el lugar y van a estar formados por proenzimas que van a estar listas para salir de su estado inactivo y convertirse en activas para desempeñar su función. Sí, aquí viene la principal enzima y una de las más importantes enzimas. ¿Por qué? De hecho, es la más importante, que es la pepsina, de su precursor, el pepsinógeno. Les voy a dar tanto la proenzima como la enzima. Entonces, de la pepsina, el pepsinógeno, ¿sí? Que es importante y que sobre todo actúa en el estómago. ¿Y por qué es importante?
porque convierte a esas proteínas en polipéptidos grandes. Convierte esas proteínas en polipéptidos grandes. ¿Y por qué es importante? Porque lo que les digo, necesitamos hacerle entre lo más pequeño siempre, hacer lo más pequeño. Entonces, lo más grande es proteínas y a lo que queremos llegar es aminoácidos. Entonces, debemos convertirla a esta proteína, irla degradando, y el primer paso es de la pepsina, que lo convierte en polipéptidos grandes, es decir, simplemente cadenas de péptidos que son bastante grandes, pero ya no tanto como una proteína. Y pasamos al intestino delgado. Ya, no sé, se comieron un pedazo de carne que contenía full proteína, y el pedacito de carne llega a su estómago, obviamente ya como bolo alimenticio, y en este se comienza a degradar, ¿no es cierto?, a polipéptidos grandes y todo. Llega a nuestro intestino, y en el intestino se va a encontrar con dos clases de enzimas, las cuales son endopeptidasas y exopeptidasas. Endopeptidasas y exopeptidasas. Ustedes ya se pueden imaginar cuál es la función de cada una. Si hablo de endopeptidasas, ¿qué creen que me va a romper? Escriban en el chat, ¿tienen alguna? Los enlaces peptídicos internos, exactamente. Las endopeptidasas lo que me va a romper son los enlaces internos. Y, y empiezo a tener la variación en eso, ¿no es cierto? Empiezo a tener como tal las endopeptidasas que tienen, sobre todo su principio activo es proteasas de serina. Pero es fundamental entender que todas estas, todas las que están aquí, son endopeptidasas. Por favor, todos revisen su audio. Por favor. No sé quién, alguien tiene activado. Pero bueno, sigamos. Endopeptidasas que me va a romper enlaces internos. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije de proenzimas? La proenzima es tripsinógeno que se va a transformar en tripsina. Pero a su vez, la tripsina va a ayudar que el quimotripsinógeno se transforme en quimotripsina. Y la quimotripsina va a ayudar a que la proelastasa se transforme en elastasa. Sí, no es difícil acordarse porque de tripsinógeno se forma tripsina, de quimotripsinógeno a quimotripsina y de proelastasa a elastasa. Solo debo acordarme cuál me ayuda a qué. Sí, entonces este me va a romper enlaces internos. Entonces, de los polipéptidos grandes que me rompió la pepsina desde las proteínas, estos polipéptidos grandes se van a romper en sus enlaces internos por las endopeptidasas. Y asimismo por las exopeptidasas, que es la procarboxipeptidasa. Y tenemos como tal la formación de carboxipeptidasa, que estas son exopeptidasas. ¿Y qué va a romper? Va a romper como tal todavía los residuos de los polipéptidos desde el grupo carboxilo. Desde ahí me va a romper las exopeptidasas, todos estos enlaces desde el grupo, sobre todo el grupo carboxilo. ¿Ya? Para su función tenemos que recordar que la carboxipeptidasa A actúa a nivel de la mayoría de aminoácidos y la carboxipeptidasa B actúa solamente en lisina y arginina. Sí, eso es importante también saber. Eh, ¿Por qué? Porque la A no actúa en lisina y arginina, en cambio la B es específica para lisina y arginina. ¿Sí? Y una vez que pasa por las exopeptidasas, me genera ya tripéptidos y dipéptidos, para lo cual nuestro organismo es tan inteligente que tiene tripeptidasas y dipeptidasas, que me rompen los enlaces y como tal se genera ¿qué? Aminoácidos, a lo que necesitábamos llegar, aminoácidos. Entonces, esto es como tal de la digestión de las proteínas, desde que empieza, ¿no es cierto? Desde que tenemos
desde que comemos algo, pasa como bolo alimenticio, llegamos a la, al estómago y actúa la pepsina. La pepsina como tal rompe los enlaces, como tal los enlaces grandes y nos deja polipéptidos grandes. Y a través de las endopeptidasas ya pasa un poquito, recordemos lo que es un quimo. Y por eso tenemos el quimotripsinógeno, ¿ya? Entonces, actúan toda la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. ¿Y qué me provoca? Me provoca ya mm, productos mucho más pequeños, que las exopeptidasas a su vez va a formar para dejarnos tripéptidos y dipéptidos que vamos a tener sus respectivas enzimas y nos va a formar aminoácidos. Y así llegamos a los aminoácidos. Entonces, aminoácidos. Los aminoácidos son la estructura básica, lo básico de lo básico con respecto a proteínas. Son muy importantes los aminoácidos. Como les había dicho, forma parte de la química orgánica. Y esto es importante. 85% de los aminoácidos es el proceso, del proceso catabólico, ¿ok? Del proceso de nuestro metabolismo. Los obtenemos de nuestro metabolismo, ¿sí? En cambio, solamente el 15% lo tenemos desde la dieta. ¿Por qué? Porque hay aminoácidos que no podemos metabolizar, pero sí lo podemos ingerir a través de la dieta, como es el caso en los lípidos, teníamos el caso de los ácidos grasos omega 3, ácidos grasos omega 6, que no lo podíamos producir, pero necesitábamos y era fundamental y estaba en alimentos específicos. ¿Sí? Entonces, como les había mencionado antes, nosotros tenemos 20 aminoácidos codificados genéticamente. Sí, son 20 aminoácidos codificados. Tienen un grupo amino y un grupo ácido, por eso es aminoácido. Lo que les había dicho también, tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, lo que está aquí en la imagen. Grupo amino, grupo carboxilo unido a un carbono que tiene un hidrógeno y una cadena lateral R. ¿Ya? De los 20 aminoácidos, 10 tienen carbono quiral y uno es súper básico y no tiene carbono quiral. ¿Alguien sabe qué es un carbono quiral? ¿Qué significa tener un carbono quiral? ¿Quién sabe qué es un carbono quiral? ¿Nadie? Ya, ok, no importa. Perfecto, Dayana. Es un asimétrico, en teoría. Se podría llamarlo asimétrico. ¿Por qué? Porque un carbono quiral se caracteriza por tener, ¿cierto? El carbono, número atómico. Ok, ya recordamos que presenta cuatro enlaces, ¿no es cierto? El carbono presenta cuatro enlaces en estructura química básica. Pero lo característico de un carbono quiral es que este carbono, los cuatro, van a ser completamente diferentes. Es decir, van a ser diferentes los cuatro, no podemos tener, por ejemplo, dos hidrógenos, porque ahí ya nos daría igualdad y ya sería medio simétrico. En cambio, el carbono quiral, por ejemplo, yo tengo un carbono y tengo no sé, un nitrógeno, un oxígeno, un hidrógeno y un sodio. Así, tenemos diferentes estructuras en cada enlace del carbono. Obviamente dependiendo de todo, las valencias y todo eso. No, el ejemplo que les puse aquí es para ejemplificar exactamente eso, solamente la diversidad que puede tener. Y eso es lo importante, que de los 20 aminoácidos codificados, 19 tienen carbono quiral. ¿Y cuál es la estructura? Que en el primero van a tener un grupo carboxilo, en el segundo un grupo amino, en el otro un hidrógeno y por último la cadena lateral Z, lo que está aquí. Tenemos el carbono central, por el un lado el grupo amino, por el otro el grupo carboxilo. Esto sí es lo que nunca se pueden olvidar. Pueden olvidarse el hidrógeno, pueden olvidarse la cadena lateral Z, pueden olvidarse todo, pero nunca se van a olvidar que un aminoácido tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Y después se acuerdan que tiene también hidrógeno y tiene una cadena lateral Z, la cual puede estar constituida por cualquier cosa. Recordemos que la cadena lateral Z
o la ramificación R, que generalmente se les sabe decir, es meramente para el punto de vista educativo dentro de una estructura química, porque este R puede ser reemplazado por cualquier cosa, por cualquier compuesto. ¿Ok? Como tal, es una forma de estructurar, ¿sí? Entonces recuerden que esa estructura la van a tener 19 carbonos, 19 aminoácidos. Y la glicina es el aminoácido más simple y es súper fácil de acordarnos. Como todo aminoácido va a tener un grupo amino y un grupo carboxilo, pero va a tener otro carbono alfa, pero, o sea, dentro del carbono alfa va a tener dos hidrógenos y un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces es facilito. ¿Qué cambia con respecto a los 19 que tenían carbono quiral? Que en este caso tiene dos hidrógenos, por ende no es asimétrico y por ende deja de ser quiral. ¿Sí? Entonces nunca se olviden lo del carbono quiral porque igual es importante. ¿Ya? Y vamos a la clasificación de los aminoácidos. Esta parte es un poquito tediosa, es un poquito pesada porque muchas veces es difícil aprenderse aminoácidos, es difícil aprenderse los nombres, pero ustedes lo que tienen aquí que recordar, déjenme ver una cosita, lo que tienen que recordar en esto, aquí sí sirven un montón las mnemotecnias, también sirve un montón acordarse porque los aminoácidos generalmente riman, entonces sirve un montón las mnemotecnias. Si tenemos, en teoría, les voy a presentar una clasificación de 8 tipos, 8 clases de aminoácidos. Ya, la primera es una cadena lateral de hidrocarburo, que está compuesto por alanina, valina, lisina, leucina, perdón, e isoleucina. ¿Sí? Entonces, es importante recordar, por ejemplo, que la alanina tiene 3 átomos de carbono, que la valina tiene 5 átomos de carbono, que la leucina tiene 6 átomos de carbono y que la isoleucina, como su nombre lo indica, es un isómero de la leucina. Sí, entonces ustedes nunca se van a olvidar que la leucina siempre va con la isoleucina y arriba tenemos dos importantes, la valina y la alanina. ¿Ok? Y aquí pueden ustedes empezar a hacer sus mnemotecnias. Por ejemplo, ahí les sale el IVA. No sé, la mnemotecnia que a ustedes se les haga más fácil. Porque es importante que se acuerden. Generalmente clasificación de aminoácidos se pregunta un montón. Y espero que al menos estén filitos con lo que respecta a aminoácidos esenciales. Porque esos de ley tienen que saber. Al menos esos, generalmente siempre es al menos esos. ¿Ok? Entonces, cadena lateral de hidrocarburo, alanina, valina, lisina, isoleucina. Alanina, valina, lisina, leucina. Alanina, valina, leucina e isoleucina. Nunca se deben olvidar. ¿Sí? ¿Cuáles son los aromáticos? Los aromáticos es la fenilalanina, tirosina y triptófano. Fenilalanina, tirosina y triptófano. Generalmente la fenilalanina es un grupo fenilo, tiene un grupo fenilo y por eso se le recuerda. Obviamente si tiene un grupo fenilo va a ser fenilalanina. La tirosina, que es fundamental la tirosina. Ok, es que es súper importante la tirosina y ya vamos a ver todo con respecto a la tirosina, que tiene incluso un grupo hidroxilo, la tirosina, y es bastante importante, ¿ya? Y el triptófano, que, bueno, el triptófano, ¿qué podemos decir? Que tiene un grupo indol, ¿ya? Pero realmente no involucra mucho, tampoco quiero que se aprendan de memoria eso, sino quiero que recuerden que cuando yo les pregunte cuál de los siguientes, bueno, todos los siguientes son aminoácidos aromáticos, excepto, y les pongo fenilalanina, metionina, eh, tirosina y triptófano. Entonces, quiero que sepan identificar, ¿ya? Con azufre. Esto es fundamental. Recuerden que yo ya les había mencionado
que en el sistema de citocromos, cuando hablábamos de la formación de ATP, utilizábamos compuestos que tenían núcleos de azufre. Y se acuerdan que les dije que hay dos aminoácidos fundamentales, que es la cisteína y es la metionina. ¿Sí? Entonces nunca se olviden, la cisteína y la metionina. Ya pueden acordarse de un millón de formas. Recuerden que el símbolo químico del azufre es la S, entonces ahí pueden relacionar mucho la cisteína y la metionina. Esos dos tampoco deben olvidarse nunca. ¿Ok? Entonces vamos recapitulando. Cadena lateral de hidrocarburo, alanina, valina, leucina, isoleucina. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? Fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Ya? Ustedes pueden pensar en su cabeza todo lo que se puede relacionar con esto. Con azúcar, cisteína y metionina. Y ácidos dicarboxílicos, sobre todo ácidos dicarboxílicos que dependen, ¿cierto? Por ejemplo, estos son fáciles de recordarse, los dicarboxílicos. ¿Por qué? Porque si tenemos aspargina, tenemos aspartato. Si tenemos glutamato, tenemos glutamina. Sí, entonces eso no son difíciles, que de hecho es interesante porque en el catabolismo se relaciona un montón. Por ejemplo, nosotros vamos a la glutamina a partir del glutamato. Entonces, si nosotros sabemos el catabolismo de la glutamina, solo un paso más atrás ya tenemos el del glutamato. Y ya sabemos dos aminoácidos, el catabolismo de dos aminoácidos. ¿Sí? Que ya vamos a ver todo eso. Lo siguiente, con una cadena lateral polar básica de nitrógeno, que es la lisina, la arginina y la histidina. La lisina, arginina y histidina. Ok, esos, bueno, se les suele tomar, pero lo importante, el característico es la lisina, porque en teoría es el único meramente cetogénico. ¿Sí? Y con un grupo hidróxido alifático, que es la serina y la treonina, que es igual se caracterizan un montón. Cíclico, que es la prolina, que cumple un ciclo y que se relaciona un montón con la arginina porque comparten vía metabólica. Y el aminoácido más simple que yo les había mencionado, que es la glicina. ¿Sí? Entonces nunca se olviden, recuerden que bueno, esta clasificación yo les voy a pasar para que sigan repasando, para que no se olviden, porque es importante. Y lo que les digo, aprenderse los aminoácidos como tal es una de las cosas que mayor esfuerzo demanda. Si bien son nombres cortos, si bien riman, si bien podemos crear mnemotecnias, necesitan aprenderse. Por eso yo les recomiendo que en este tiempo que todavía en teoría no estamos mucho en clases, a las personas que potencialmente están de una manera preparatoria en esto, apréndanse los aminoácidos, repasen los aminoácidos. ¿Por qué? Porque luego se les va a hacer mucho más fácil. Y mientras sus compañeros que van a estar ahí intentando aprenderse, intentando encontrar mnemotecnias por todos lados, ustedes ya se van a aprender y les va a resultar mucho más fácil y todo se les va a facilitar. Porque si ustedes saben eso, saben un montón de cosas. ¿Ya? Quiero recordarles que nosotros vamos a clasificar para el catabolismo de los aminoácidos en familias. Por ejemplo, hay una familia de los aromáticos, que ustedes ya se acordarán. ¿Ok? Escriban en el chat cuáles eran los aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles eran los aminoácidos aromáticos? Fenilalanina, perfecto. Fenilalanina. ¿Cuál más? Tirosina. ¿Ok? Y triptófano. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuáles eran los aminoácidos con azufre? Metionina, cisteína, la cisteína y la metionina. Muy bien. Recordemos que, bueno, algo particular de la cisteína es que cuando está en sangre se le llama cistina, ¿sí? Se le nombra cistina, ¿ya? Entonces ya nos vamos acordando un poquito cuáles eran con los azufre y cuáles eran los aromáticos. Ahora, ¿cuáles eran los ácidos dicarboxílicos? Lo que tenía ácidos dicarboxílicos. ¿Se acuerdan que les dije lo del paso metabólico anterior? Y que si tenemos el uno, tenemos el otro. ¿Cuáles eran?
Chévere, la aspargina con el aspartato y la glutamina con el glutamato. Excelente, ven que no es difícil, ven que sí pueden acordarse. Y de la anterior diapositiva, ¿cuál nos falta? La cadena lateral con hidrocarburo. La cadena lateral con hidrocarburo. Díganme los aminoácidos que formaba ese. Alanina, valina, no, alanina, valina, leucina y su isómero isoleucina. Excelente. Ven que sí pueden acordarse entonces. Cadena lateral, alanina, valina, lisina, isoleucina. Aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Ok? Los que tienen azufre, cisteína y metionina. Y los que ácidos dicarboxílicos, ¿cuáles son? Aspargina, aspartato, glutamina, glutamato. Y ya tienen un montón de aminoácidos aprendidos. Entonces ven que no es difícil. Ven que a la larga pueden aprenderse. Con cadena lateral polar básica de nitrógeno, lisina, arginina y histirina, que eso sí es importante. El hidróxido alifático, que es serina, treonina. El cíclico, y en estas dos últimas, que solo hay uno, perdón, cíclico, la prolina. ¿Por qué les dije que era? ¿Con qué otro aminoácido se relaciona la prolina para su catabolismo? Que les mencioné. La prolina se relaciona con la arginina. Perfecto. Se relaciona con la arginina porque comparten ruta metabólica. ¿Sí? ¿Y cuál era el aminoácido más simple? La glicina. ¿Y cuál era lo importante de la glicina? Que a diferencia de 19 de sus compañeros, esta glicina únicamente no tiene un carbono quiral. ¿Ok? No tiene un carbono quiral y como tal, como todo aminoácido tiene su compuesto, su grupo amino, su grupo carboxilo y dos hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, es fácil. Y tiene ya, si ustedes ya se acuerdan un poquito, tampoco les exijo que ahorita se aprendan todito y que me den una lección ahorita, pero si hasta ahorita ya tienen esto, va a ser fundamental. Ya. Y ahora vamos con el metabolismo de los aminoácidos, porque no nos podemos lanzar como tal de una a la... No nos podemos lanzar como tal de una al catabolismo. ¿Por qué? Porque yo, con lo que les voy a dar ahorita, un par de reacciones, se nos va a facilitar completamente todita la clase. Porque si ustedes me entienden esto, ustedes van a entender toda la clase y se les va a hacer súper fácil. Y de chiste en chiste, aproximadamente hoy vamos a ver el catabolismo de 14 aminoácidos. De cada uno vamos a ver los pasos metabólicos y todo. Ok, todo vamos a ver. Ustedes me dirán que es full, que como meto 14 aminoácidos en una clase de 2 horas. Sí, lo vamos a hacer. Y de hecho, mi plan era hoy dar los 20, es decir, dar todas las clasificaciones. Pero mi objetivo era ese, era dar los 20. Pero a la larga iba a resultar muy tedioso. Y por otro lado, me di cuenta que en sí la biosíntesis no es largo. Y si nosotros entendemos esto, la biosíntesis se nos va a hacer facilito. ¿Ok? Entonces, por eso necesito que me pongan mucha atención hoy. Para la próxima clase nosotros vemos los pocos que nos van a quedar de catabolismo y empezamos con el anabolismo. Vemos un poquito de aplicaciones clínicas, vemos el ciclo de la urea y ya tendríamos prácticamente listo y acabado con proteínas, porque lo que nos interesa de proteínas meramente es los aminoácidos. Y este es uno de los temas que más demanda su predisposición y su atención. ¿Ya? Entonces empecemos. Reacciones de transaminación y desaminación. Entonces en su mente ya empieza a decir, ok, transaminación significa que voy a transportar, transferir, ¿qué cosa? Un grupo amino, ¿no es cierto? Y desaminación significa que voy a quitar un grupo amino. Entonces, en su mente quiero que se dibuje esto. Si ustedes tienen un grupo amino y un grupo carboxilo que forma mi aminoácido,
¿qué va a suceder? Que me voy a desprender del grupo amino o este lo voy a pasar. Y de esta manera voy a tener un montón de reacciones químicas. ¿Ya? Como su nombre mismo lo dice, sale un grupo amino y queda una cadena hidrocarbonatada. ¿Ok? Queda esa cadena porque obviamente si mi aminoácido ya no presenta mi grupo amino, deja de ser un aminoácido. ¿Sí? Pero para esto es fundamental. En las reacciones de transaminación y desaminación tienen que ver dos cosas. Una enzima y un cofactor. Nunca se olviden, una enzima y un cofactor. Siempre van a estar los dos presentes. ¿Cuál es la enzima? Le pongo en términos genéricos. Obviamente, dependiendo del compuesto, va a variar. Por ejemplo, no sé, ¿qué les digo? Alanina aminotransferasa, transaminasa y así. Pero esto lo pongo en términos generales para que ustedes entiendan. ¿Cuál es la enzima? Una transaminasa. Obviamente, en un proceso de transaminación, mi enzima va a ser transaminasa. ¿Y cuál es el cofactor? El fosfato de piridoxal. ¿Okay? Es un término un poquito más largo, pero no es difícil. Entonces, para una reacción de transaminación, tenemos dos cosas, una transaminasa y un fosfato de piridoxal. Estos se van a unir y me va a dar esta reacción que es fundamental en el metabolismo de los aminoácidos. ¿Sí? Recuerden que fosfato de piridoxal no es unido, son tres palabras y bueno, una transaminasa. En el momento en el que yo les pregunte esto, no quiero que me digan de un compuesto en específico. Si yo les pregunto cuál es la enzima, ustedes me responden transaminasa. Si yo les pregunto cuál es la enzima, digamos, del glutamato, ahí sí me responden toda la enzima. ¿Ok? Ahí sí necesito toda la enzima. Ya. Y esto, lo que les presento aquí, es un esquema general. Es decir, que yo voy a tener un aminoácido que por una transaminasa y el fosfato de piridoxal va a entregar el grupo amino a un alfa-cetoácido. ¿Cuál es este alfa-cetoácido? ¿A quién se le ocurre algo con el alfa-cetoácido? Una clave es un intermediario del ciclo de Krebs. Este generalmente es el alfa-cetoglutarato. Excelente. Perfecto. El alfa-cetoglutarato es el que participa. Entonces, el aminoácido cede su grupo amino alfa-cetoglutarato y lo convierte en otro intermediario, dependiendo. Algunas veces puede ser piruvato, otras veces oxalacetato, pero en general es un alfa-cetoácido. Y se convierte en glutamato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí vemos el catabolismo de un aminoácido X y la biosíntesis de un aminoácido, en este caso glutamato, que siempre se va a formar. ¿Ok? Entonces nunca se olviden, siempre va a participar un aminoácido, un alfa-cetoácido, que generalmente es el alfa-cetoglutarato. Entonces, este aminoácido va a ceder su grupo amino, le va a dar el grupo amino. ¿Ok? Y se va a transformar en dos cosas, en glutamato por un lado y el otro en piruvato o en oxalacetato. Ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, nunca se olviden eso, ¿sí? Y aquí vemos esto, que son como tal reacciones de transaminación. ¿Y por qué les he puesto estos dos ejemplos? La alanina y el aspartato. ¿Quién me recuerda la alanina a qué grupo de aminoácidos pertenecía? ¿Quién se acuerda de la alanina? ¿A qué grupo de aminoácidos pertenecía que vimos hace dos diapositivas? Perfecto, muy bien. A ver. Muy bien, Melanie, Stephanie, Michelle, Nayeli. Perfecto, a la cadena lateral de hidrocarburo. A eso pertenecía la alanina. ¿Junto con cuáles? Con la valina, leucina e isoleucina. Entonces, de paso, vamos repasando un poquito, ¿ya? La alanina, a través de
Miren lo fácil que es. ¿Cuál era la enzima genérica? Una transaminasa. ¿Ok? Una transaminasa. Entonces, nosotros podemos mencionarlo a esta transaminasa como, podemos ponerle antes o podemos ponerle después. Tenemos dos tipos de enzimas. O sea, bueno, no dos tipos. Las dos son lo mismo prácticamente, pero es diferente manera de recordar, es diferente manera de nombrar. Y ustedes ya luego en la siguiente diapositiva se van a dar cuenta por qué les pongo la de arriba y por qué está en rojo las siglas, porque es importantísimo eso, ¿ya? Entonces, si yo hablo de alanina y voy a transferir un grupo amino, ¿cómo se va a llamar mi enzima? Alanina aminotransferasa, ¿sí? Por los términos. ¿Cómo se acuerdan de esto? Siempre acuérdense es bueno, esta clave me servía a mí, porque muchas veces me confundía con la transaminasa glutámico pirúvica. Me servía a mí. Siempre al lado para nombrar la enzima, al lado del aminoácido, siempre va a estar amino. Amino, y en este caso, aminasa siempre está al lado otra vez del aminoácido. Amino, amino. Entonces ahí no se van a olvidar. Si digo transaminasa, sé que al siguiente va a ser un aminoácido, transaminasa glutámico. Si digo alanina, necesito al siguiente, siempre como siempre están juntos, tanto el aminoácido como el grupo amino, alanina amino transferasa. ¿Ok? Y así no se van a confundir, porque me pueden decir, no sé, alanina transaminasa, lo cual no está correcto. Y ustedes se dan cuenta, si yo tengo alanina transaminasa, hay algo en medio de mi amina y en mi aminoácido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el trans? Entonces no me concuerda, entonces no está bien eh, estructurada la enzima. Sí, es una clave solamente. Ustedes pueden utilizar, pueden aprenderse de memoria si quieren, pero es una clave que ayuda bastante para eso. Entonces, alanina aminotransferasa. Sí, la alanina aminotransferasa. ¿Qué va a hacer? La alanina va a ceder el grupo amino al alfa-cetoglutarato y va a formarme por un lado el piruvato y por el otro lado siempre el glutamato. ¿Ok? Entonces, lo que siempre vamos a tener en esas reacciones son el alfa-cetoglutarato y el glutamato. ¿Ok? Nunca se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que llamamos transaminasa glutámico pirúvica. Si ustedes ven transaminasa glutámico pirúvica, significa que forma parte del metabolismo de la alanina. Ok, a veces es un poquito difícil acordarse de eso, pero si ustedes se graban en su mente este gráfico, se les va a hacer 1000 veces más fácil. Alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica. Recuerden, o uso el de arriba, o uso la fila de arriba, o uso en general la fila de abajo. En la una solo necesito alanina y pongo el apellido, aminotransferasa. En la otra pongo ya transaminasa. Después de la amina viene mi aminoácido, que es glutámico, del glutamato. Y el último que me forma, ¿cuál es el resultado? El piruvato, glutámico pirúvica. Que en clínica esto ya no se le nombra así, y por eso es importante que sepa. TGP, así se le nombra en clínica. Esa es la razón. TGP, transaminasa glutámico pirúvica. Ya les voy a decir la importancia de eso. Y después vamos a tener salud. Y después vamos a tener la otro de los aminoácidos, el aspartato. ¿A qué grupo pertenecía? ¿A qué grupo de hidrocarburos pertenecía? No, cadena lateral de hidrocarburo, no, el aspartato. Perfecto, ácidos dicarboxílicos. Acuérdense, aspargina, aspartato, glutamina, glutamato. Dicarboxílicos. Sí, nunca se olviden. ¿Ok?
Entonces así les voy a ir preguntando para que se vayan acordando de los aminoácidos, ¿sí? Porque mm, si no se les va a hacer más difícil. Y de esta manera vamos repasando un poco igual. Por ejemplo, díganme cuáles son los aminoácidos con cadena polar básica de nitrógeno. Es decir, para que se acuerden un poquito, de la segunda diapositiva, el primer cuadrito. La lisina, perfecto, ¿cuál más? Arginina, muy bien. Y la histidina, muy bien. Que eran los difíciles. Entonces, chévere, muy bien. Vamos con este aspartato. Este aspartato que está dentro del grupo de los ácidos dicarboxílicos. ¿Sí? Ocurre exactamente lo mismo. Cede su grupo amino y todo alfa-cetoglutarato, pero en este caso, con el aspartato, se forma oxalacetato. Sí, se forma oxalacetato. Y por eso tenemos dos opciones de enzimas. Por el un lado, la normal, la aspartato, después amino, transferasa, o si no, la transaminasa glutámico que oxalacética. Sí, entonces ustedes tengan en su mente eso. O tengo la primera fila de aspartato aminotransferasa o tengo la segunda fila de transaminasa glutámico oxalacética. Sí, entonces ustedes ya se van a acordar. Si yo les digo, por ejemplo, transaminasa glutámico oxalacética, ustedes ya saben que el resultado va a ser oxalacetato. Hay de por medio el glutamato, que siempre va a haber el glutamato, y también el alfa-cetoglutarato, que siempre va a estar, pero ya les estoy dando lo principal, que es el oxalacetato. Y el oxalacetato, ustedes se van a acordar, oxalacetato con aspartato, piruvato con alanina, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Y también es importante, transaminasa glutámico oxalacética, la TGO, ¿ya? Y antes de irme a esto que es la desaminación oxidativa y aminación reductiva y todo eso, quiero que vean la importancia de esto, de la transaminasa glutámico pirúvica, TGP, y de la transaminasa glutámico oxalacética, TGO. Porque ustedes me dirán, ¿y de qué sirve eso, esa enzima? Y, uy, Dayana dice, un grupo de CAD lateral es piruvato para todos. No, el grupo de cadena lateral no. Recuerden, no estoy hablando por grupos. En este caso ya comenzamos con reacciones por aminoácidos específicos. Yo les recuerdo los grupos de los aminoácidos para que vayamos repasando, pero de ahí no significa que va a pasar esto en todos los aminoácidos de un grupo respectivo. Sí, no, no quiero decir eso, no se confunda. La alanina es independiente de las demás de su grupo y el aspartato es independiente también. Ahora, que el aspartato desencadene para el catabolismo aspartato aspargina. Ya, no, no quiero decir que sea lo mismo. Ya, pero como les dije, sigamos. ¿Cuál es la importancia de esto, de la TGP y de la TGO? Generalmente, términos generales, nosotros en clínica vamos a tener esto, que es una química sanguínea. Uno de los exámenes más básicos que se puede hacer una persona. Aparte de la biometría hemática, siempre se pide ¿qué? Química sanguínea. Aquí vemos todos los componentes y esto es fundamental también para bioquímica. ¿Por qué? Porque aquí analizamos todo. Aquí analizamos glucosa, colesterol, triglicéridos, creatinina, urea, ácido úrico, que todo es igual vamos a ver. HDL del colesterol, LDL del colesterol. Ustedes ya con las clases que hemos visto anteriormente, ya esto, ustedes en la mayoría de nombres ya se van ubicando, ya van entendiendo. Incluso ya pueden llegar a interpretar. Porque ¿qué pasa si yo tengo un HDL elevado? Porque hasta el laboratorio les da un rango. Entonces es fácil ver si estoy dentro del rango, pero ahora lo complicado es saber si está bien o está mal. Si yo tengo un HDL elevado, ¿estoy bien o estoy mal?
Acuérdense un poquito. HDL elevado. Estoy bien, ¿no es cierto? Estoy perfecto. Porque el HDL, ¿para qué servía? Para recoger los remanentes de colesterol y llevarlos nuevamente al hígado para eh, usarlos en otras cosas. Además, el HDL me servía como antioxidante, me servía como vasodilatador. Esto, si me responden esto, súper bien. ¿Cuál era el producto del HDL que me hacía vasodilatación? Y que le dije que nunca se olvide. Perfecto, el óxido nítrico, exactamente. El óxido nítrico es un potente vasodilatador y muchos de los medicamentos actuales se usan a través del óxido nítrico para su función vasodilatadora. ¿Sí? Entonces el HDL, ustedes tienen que ver, está bien, está mal. Ok, y ahora el LDL. Si yo tengo elevado, ¿estoy bien o estoy mal? Estoy mal, ¿no es cierto? Estoy mal, porque el objetivo es bajo HDL, alto, perdón, bajo LDL, alto HDL. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo en general de todo. ¿Ok? Y listo. Entonces, eso, pero ¿a qué voy? A esto de acá. Si ven, cuando hablamos de enzimas, TGO, TGP, muchos de las personas se saltan esto. Y es como que, bueno, las enzimas le ven dentro del rango normal y ok, perfecto. Pero no saben para lo que significa. Esto es una química normal, yo lo estoy presentando de una foto. Pero ya vimos dónde actúa la TGO y la TGP. Recuerden, transaminasa glutámico oxalacética, transaminasa glutámico pirúvica. Y si ustedes se van a una química sanguínea que tengan por ahí, que se hagan hecho ustedes, que se haya hecho algún familiar suyo o algo, van a encontrar esto. Y ustedes tienen que ver los valores. ¿Y de qué me sirven estas enzimas? Me sirven en el ámbito clínico. ¿Por qué? Porque a través de estas enzimas yo voy a comprobar que mi organismo en torno a enzimas está actuando bien. Voy a comprobar que mi organismo está convirtiendo, porque la degradación de aminoácidos es fundamental y por ende voy a necesitar reacciones de transaminación y desaminación y por ende voy a necesitar ¿qué? Estas enzimas. Aquí en vez de T, G, O, ¿qué podría poner? ¿Cuál era la otra enzima? Aspartato, ¿qué? Aspartato aminotransferasa, que es lo mismo que transaminasa glutámico oxalacética. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. Ahora, ustedes en una química sanguínea ya no se van a fijar en lo de arriba solamente, sino también en lo de abajo, porque el TGO y el TGP les van a guiar a ustedes a cómo está actuando mi organismo en torno a enzimas, en torno a proteínas, si estoy degradando aminoácidos. Imagínense que esta información les da si ustedes están degradando su alanina correctamente. Entonces, a partir de un dato, ustedes pueden saber tantas cosas y eso es lo importante. Entonces, bueno, eso con respecto a la importancia de eso. ¿Sí? Y ahora quiero irnos a este lado de aquí. Desaminación oxidativa. ¿Sí? ¿Qué es desaminar oxidativamente? Recuerden, ¿cuál era el otro nombre de una reacción oxidativa? ¿Cuál era? Que siempre les dije. Que si tengo de deshidrogenar, exactamente. Si yo oxido, deshidrogeno. Hago una reacción de deshidrogenación. Entonces, ¿qué va a pasar? Al glutamato le voy a desaminar oxidativamente. Es decir, que le voy a quitar su grupo amino a través de una reacción oxidativa. Y por eso hay el NAD. ¿Se acuerdan que el NAD siempre era el ladrón? En este caso es NAD fosforado. Venía el NAD y nos quitaba hidrógeno y ya. Esto es un proceso de desaminación oxidativa y se produce glutamato, me produce alfa-cetoglutarato más el grupo amonio. ¿Ya? Más el grupo amonio. Entonces, ¿cuál es la enzima? ¿Cómo se llama la enzima? Si ustedes ya vieron, ya tienen el apellido y ya tienen el reactivo, ¿cómo se llama? Ok, deshidrogenasa, pero ¿cuál es la enzima entera? Recuerden la mnemotécnica que les expliqué en la primera clase. Actuamos sobre el sustrato en este caso. Entonces, ¿cuál es la enzima? Glutamato deshidrogenasa.
Perfecto. Ya tenemos la enzima. Y ahora, ¿cuál es el proceso contrario a una desaminación oxidativa? Una aminación reductiva, ¿no es cierto? Simplemente cambio los nombres, pero el proceso sí es completamente el contrario. Entonces ustedes no se van a olvidar nunca. O tengo desaminación oxidativa o tengo aminación reductiva. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente al otro lado. ¿Ok? Entonces aquí utilizo el alfa-cetoglutarato, que está arriba también, mi grupo amonio, pero aparte tengo aquí algo que se llama equivalente reductor. ¿Cuál era el equivalente reductor? Díganme, ¿cuál es el equivalente reductor? ¿Recuerdan lo que lo vimos, este equivalente reductor en? ¿Cuál era el principal objetivo del ciclo de Krebs? Formar equivalentes reductores. ¿Y cuáles eran los dos principales equivalentes reductores? Perfecto, NAD fosforado. En este caso sería solo NAD. NAD y FAD. Excelente. Entonces, a través de esto nosotros ya vamos al glutamato. Si ven aquí NAD, entonces necesito tanto este y como este para dar la reacción completamente al contrario y ya tenemos otra vez glutamato. Con esto nosotros nos podemos meter de lleno a lo siguiente, que es metabolismo de los aminoácidos. Esto vamos a pasar súper rápido porque eh, necesito que sepan eso. ¿Ok? Nosotros tenemos para el catabolismo de los aminoácidos tres grandes grupos. Glucogénicos, es decir, ¿qué quiere decir con glucogénicos? Que su catabolismo me va a derivar en piruvato o intermediarios del ciclo de Krebs. Es decir, que va a ser parte de los carbohidratos. ¿Sí? Ahora, glucocetogénicos. Los glucocetogénicos, por el contrario, ¿qué van a hacer? Va a convertirse a tanto a glucógeno como a cuerpos cetónicos. Por eso es piruvato, intermediarios del ciclo de Krebs y acetil-CoA, porque recuerden que para la biosíntesis de cuerpos cetónicos partíamos del acetil-CoA. Y los cetogénicos, que únicamente los cetogénicos van a ir a formar cuerpos cetónicos. Por ende, o se producen acetil-CoA o en acetoacetil-CoA. ¿Sí? Entonces esto no es difícil la clasificación. Glucogénicos para intermediarios de la glucosa. Glucocetogénicos para tanto intermediarios de la glucosa como para cuerpos cetónicos. Y cetogénicos, solo cuerpos cetónicos. Ya. Y ahora quiero que se acuerden lo siguiente. Los glucogénicos son 14 de los 20 aminoácidos. Los glucocetogénicos son 5. Y los cetogénicos únicamente hay uno. ¿Alguien se acuerda? Sí lo mencioné. ¿Cuál es el único aminoácido cetogénico? No es la glicina. La glicina es el más simple. ¿Cuál es el único? La lisina, perdón. Gracias. La leucina no. La lisina sí. La lisina es fundamental porque es el único que es cetogénico. Y para recordar un poquito, ¿a qué grupo pertenecía la lisina de la clasificación que les di? La lisina. Cadena lateral polar básica con grupo de nitrógeno. Chévere, muy bien. Y ahora, esto que es fundamental y que esto de ley les voy a tomar y de ley tienen que aprenderse. Esto de ley, que son los aminoácidos esenciales. Solamente son 10. Entonces necesito que se aprendan de ley, porque es pregunta fija cuando ya estén en clases formales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Y son todos estos. Y para eso, en la mayoría de libros, se ha ideado esta mnemotecnia. FBT Team Hall. ¿Ya? Fenilalanina, valina, treonina, triptófano, isoleucina, metionina, histidina, arginina, leucina y lisina. Sí, nunca se van a olvidar con esa mnemotecnia. Se pueden confundir, por ejemplo, la A, en vez de arginina le pueden poner alanina.
pero no va más allá de eso. Por ejemplo, con la T pueden confundir treonina y triptófano, pero los dos están, entonces no van a tener problema. Siempre recuerden de la arginina y lo demás es fácil. Con la F el único es fenilalanina. Con la V, la valina. Con la T, treonina y triptófano, que en general, miren, están unidos. Con la I, isoleucina. Y ya me voy dando cuenta de que también puede ser la leucina. Después con la M, metionina. Con la H, el único, histidina. Con la A, ya sé, y ese es el único que tengo que tener claro, que no es alanina, sino es arginina. Con la L, y de ahí me vienen dos Ls. Entonces van a ser los dos únicos que tengo con L. Y arriba ya pensé un poquito en la leucina, entonces va a ser leucina y lisina. Y va a ser FBT Team Hall. ¿Ya? Entonces nunca se olviden eso. Nunca, nunca se olviden eso, que es de lo más importante que les van a preguntar de ley. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Y llegamos a esto. Esto solamente quiero que se guíen, que es, por ejemplo, tenemos tres clasificaciones que les dije: glucogénicos, glucocetogénicos y cetogénicos. Los glucogénicos, recuerdan que les dije que para piruvato e intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cuáles intermediarios del ciclo de Krebs? Alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, oxalacetato. Y ya. Los glucocetogénicos, piruvato, triptófano. Intermediarios del ciclo de Krebs, succinil-CoA, fumarato. Acetil-CoA, isoleucina, acetoacetil-CoA, triptófano, lisina, fenilalanina y tirosina. Y el único cetogénico que es aquí es lisina, no leucina. Está mal puesto aquí, ya luego le corrijo. Es lisina. Y ustedes se preguntarán, muchas de las cosas van a lo mismo. Y sí, por ejemplo, en glucocetogénicos, la isoleucina puedo derivar en acetil-CoA o en succinil-CoA. Pero recuerden una cosa, que tienen pasos en común. Entonces, a la larga, el succinil-CoA va a transformarse en acetil-CoA. Por eso tenemos ahí lo mismo, ¿sí? Entonces, nunca se olviden eso. Broskowski dice que la leucina es totalmente cetogénica. La leucina. Yo tenía entendido que es la lisina. Pero Broskowski dice, porque hay solamente una. En este caso sería la confusión entre la leucina y la lisina. Pero no sé si me estoy confundiendo yo. Quiero pensar que no. No estoy de acuerdo porque la leucina es meramente, la lisina es la cetogénica. La leucina puede llegar de otras maneras. Qué raro. Bueno, sigamos y vamos a ver ya, porque sí vamos a ver eso hoy. Verás, tú dices la leucina y yo digo la lisina, Samantha. Verás. Vamos a ver. Entonces empezamos con el catabolismo de los aminoácidos. ¿Ya? Este es el catabolismo de los aminoácidos y vamos a empezar por aquí, con el grupo C2 y C3. Sí, grupo C2 y C3. ¿Por qué C2, C3? Meramente por los carbonos. Y aquí tenemos la alanina. Entonces, si ven, quiero que vayan tomando en cuenta y que vayan viendo que no nos vamos a demorar nada en esto. La alanina, ¿cuál era el catabolismo de la alanina? Simplemente lo mismo. De hecho, copié la misma imagen. Alanina, claro, la leucina sí es cetogénica, pero es glucocetogénica. Es decir, que también produce cuerpos cetónicos. Pero ya vamos a ver la clasificación. Entonces, la alanina lo que hace es una reacción de transaminación y listo. Simplemente por alfa-cetoglutarato se forma en piruvato y en glutamato. Esto ya habíamos visto a través de una transferasa y un fosfato de piridoxal. ¿Sí? Después vamos con la serina. Esta serina es un poquito llamativa, ¿sí? Es un poquito llamativa, pero realmente no es difícil. Solamente ustedes tienen que fijarse. Verán, todas las imágenes están puestas así. Pero yo quiero que se olviden de esto, quiero que se olviden de todos estos gráficos que lo único que hacen es confundirse. Porque de aquí lo único importante es la serina. Por una deshidratasa de serina se convierte en piruvato y punto.
Ese es el catabolismo de la serina. No me interesa, créanme que no me interesa nada más. Y seguramente a sus profesores tampoco. ¿Por qué? Porque no les van a preguntar que les pongan el, el compuesto, ¿ok? No les van a preguntar eso. Y ya, entonces la serina se forma en piruvato, ¿ok? Y nada más. Serina por una deshidratasa de serina en piruvato, y el piruvato ya es un intermediario del ciclo de Krebs y damos por catalizado a la serina. Ahora, la glicina. La glicina tiene aquí un montón de ver el metilén tetrahidrofolato, que tiene que ver en otro proceso que también es importantísimo y que ya vamos a ver después. Pero la glicina, a través del metilén tetrahidrofolato y de una enzima que se llama hidroximetiltransferasa de serina, me forma serina. Entonces nunca se olviden, la glicina me va a formar serina. Y lo que vimos anteriormente, la serina, ¿qué pasaba con la serina? La serina, a través de una deshidratasa de serina, se formaba escriban, ¿en qué se formaba la serina? Que vimos en la anterior diapositiva. En piruvato, perfecto. Entonces nosotros tenemos glicina, que la glicina a través del metilén tetrahidrofolato, que aquí tiene que ver, se forma en serina. Y la serina se forma en piruvato. Y ya, perfecto. Llevamos 3 aminoácidos. La cisteína. La cisteína. ¿Cómo se llamaba la cisteína en sangre? ¿Cómo se llamaba la cisteína en sangre? Cistina, muy bien. Cisteína, por una dioxigenasa de cisteína, se forma en sulfinato de cisteína. Entonces ya tienen unos nombrecitos particulares. Sulfinato de cisteína, la cual, por una transaminasa, si ven, el proceso de transaminación que les dije, y para no estarles explicando todo esto, ya les expliqué al principio en términos generales, en término detallado. ¿Ok? Se forma en beta-sulfinilpiruvato. Y eso se forma en piruvato. ¿Cómo ustedes se aprenden esto? Acuérdense del sulfinato. Este está más cerca de la cisteína. Entonces, por ende, se va a llamar sulfinato de cisteína. Y el siguiente, sulfinil, está más cerca del piruvato. Entonces, se va a llamar sulfinilpiruvato. Entonces, cisteína, sulfinato de cisteína, sulfinilpiruvato, piruvato. Y listo, catalizado a la cisteína. No tiene nada que ver y llegamos otra vez a piruvato. Nada más. No es difícil tampoco, no es nada complicado. Recuerden que hay un proceso de transaminación. Es importante que ustedes sepan eso. ¿Por qué? Porque verán, a mí una vez en una prueba me tomaron, seleccione cuál de los siguientes aminoácidos no tiene por medio un proceso de transaminación. Y yo me acuerdo clarito que seleccioné cisteína, pero era porque yo me acordaba del aspartato, me acordaba de la alanina y todo, y no me acordaba de la cisteína. Pero ahora ustedes saben que la cisteína sí tiene una transaminasa. Y en ese momento yo me equivoqué. Pero ahora ustedes no se equivocarán en lo mismo. La cisteína tiene un proceso de transaminación. ¿Sí? Tiene un proceso de transaminación y es importante porque sale glutamato. Y tenemos otra vez biosíntesis de glutamato. Ven, hay un montón de lados por donde yo puedo formar glutamato. Y listo. Ahora vamos con el grupo C4, que es la aspargina. Y estos son los facilitos. Son completamente fáciles. ¿Por qué? Porque de la aspargina, adivinen por qué enzima me forma el aspartato más amonio. A partir de una asparaginasa. La asparagina, a través de una asparaginasa, me forma aspartato. Nada más. Y ahora el aspartato, ¿no es cierto? ¿El aspartato qué hace? El mismo proceso de transaminación. Y se me forma oxalacetato y automáticamente he visto 2 aminoácidos más que no son difíciles. Recuerden, asparagina por una asparaginasa se forma en aspartato y el aspartato por una transaminación se forma en oxalacetato y tengo catabolizado los 2 aminoácidos. ¿Sí? Nunca se olvide. Y saben, lo mismo pasa con
la glutamina y el glutamato. La glutamita por una glutaminasa se forma en glutamato más amonio. Y el glutamato por una glutamato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan de lo que vimos en aminación, en desaminación oxidativa? Que el glutamato por una glutamato deshidrogenasa, que incluso ustedes me dieron la enzima, se formó el alfa-cetoglutarato más amonio. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál era el proceso por el cual yo tenía de alfa-cetoglutarato y amonio para formar glutamato? ¿Cómo se llamaba el proceso? Si yo entiendo que el glutamato, para ir al alfa-cetoglutarato, necesito de una desaminación oxidativa, del alfa-cetoglutarato más amonio, para regresar necesito una aminación reductiva. Excelente. Muy bien. Y ya. Entonces, ustedes como vieron, en los últimos 2 minutos vimos 4 aminoácidos, que es de asparagina se formó en aspartato por una asparaginasa y del aspartato solamente transaminación. De la glutamina se formó en glutamato y del glutamato se formó una desaminación oxidativa y listo. ¿Ven? O sea, no es nada difícil y es con cosas que ya habíamos visto. E incluso se parecen los nombres de los aminoácidos, entonces no se les va a hacer nada complicado. ¿Ok? Y ahora vamos con la arginina y la prolina. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que la prolina comparte ciclo, comparte vía con la arginina. Es precisamente eso. Yo parto de la arginina, por ejemplo. Como les dije, olvídense de toda esta cosota, olvídense de todo esto porque a la larga no. Arginina se forma en ornitina por una arginasa, en ornitina. Y de la ornitina se me forma a través, otra vez, de un proceso de transaminación. Si ven por qué es importante verlo antes y separado, la ornitina se forma en glutamato semialdehído. Y del glutamato semialdehído ya tenemos solamente al glutamato. Y para catalizar el glutamato, catabolizar el glutamato, ¿cuál era el proceso para catalizar el glutamato que vimos en la diapositiva anterior? Porque el glutamato lo quiero convertir en alfa-cetoglutarato y amonio. ¿Cómo se llama ese proceso? Desaminación oxidativa. Perfecto, ustedes ya entienden full bien eso. Y la prolina, ¿qué pasa con la prolina? Con una prolina oxidasa, obviamente, si tengo oxidasa, significa que hubo una reacción de deshidrogenización. Y aquí están mis dos hidrógenos. ¿Ya? Y se forma en pirrolina 5-carboxilato. O sea, son nombres un poquito más complejos y que necesitan memorizar. Pero realmente, a todo lo que ya hemos visto, aprenderse un nombre no es complicado. Porque de hecho uno cuando piensa en aminoácidos dice, cada aminoácido, wow, debe ser larguísimo. Pero si ustedes se dan cuenta, hemos visto un montón. Que por ejemplo el uno desencadena en el otro. Entonces, no es necesario aprenderse todo. Entonces, digamos, de la prolina se forma en pirrolina 5-carboxilato. Y por una reacción espontánea, se me forma otra vez en glutamato semialdehído. ¿Y cuál es el siguiente paso? Glutamato. Entonces, la arginina comparte con la prolina el proceso. Y listo. Nada más. ¿Ok? Yo les doy una guía, porque de ahí tienen que repasar un poco. Ahora vamos con la histidina. Con esta histidina que es importante también. La histidina también, esta sí tiene sus propios nombres, que esos tienen que aprenderse. La histidina se va a transformar en urocanato. A su vez, se va por un proceso de hidratación, se va a transformar en propionato de imidazolona. Propionato de imidazolona se va a transformar en formimino glutamato, que a su vez se transforma en formimino tetrahidrofolato y en glutamato. Sí es un poco complejo. Y sí suelen preguntar, o al menos mi profesor sí me preguntó. Y fue como que ¿cuál de los siguientes no es un intermediario en el catabolismo de la histidina? Y había ornitina.
Y la respuesta era ornitina. La ornitina, ¿dónde la vimos? ¿En qué proceso actuaba la ornitina? ¿De qué aminoácido? De la arginina. En la arginina, en el que vimos anterior. Aquí está la ornitina. Entonces es importante que sepan. ¿Ya? Porque aquí ustedes ya saben, de la arginina pasa a la ornitina y después al glutamato semialdehído. Y del siguiente paso, ¿cuál va a ser? Glutamato. Y ya. De aquí de la histidina va a ser el urocanato, que se forma en propionato de imidazolona, a su vez formiminoglutamato, luego formimino tetrahidrofolato y luego glutamato. No tengo mucho que decirles. Algunas cosas sí son memoria, pero bueno, si ustedes ven, ahorita llevamos alrededor de 10 u 11 aminoácidos y no han pasado ni 10 minutos de que empezamos. Y no es que yo vaya rápido, sino es que las vías dan para eso. O sea, dan para que vayamos rápido. Ya, la treonina. La treonina también tiene su propio, ¿cómo decirlo? Su forma de catalizarse. La treonina, por una deshidratasa de serina y treonina, ¿se acuerdan cuando yo les había mencionado un poco de la deshidratasa de serina? También actúa deshidratasa de serina, treonina. Y me forma el alfa-cetobutirato. Y del alfa-cetobutirato va a propionilcoenzima A. Y del propionilcoenzima A ya puedo irme tanto a cuerpo cetónico como a intermediario del ciclo de Krebs, transformándose en succinil-CoA. Y listo. Eso con relación a la treonina. Son ya un poquito más complejos. ¿Ya? La metionina. Esta metionina como tal es larga. Es full larga la metionina. Por ende, dudo mucho que les pregunten mucho de estos largos, pero es importante que sepan. La metionina se forma en adenosilmetionina. ¿Sí? Por una adomit, adenosilmetionina sintetasa. Esta, pero es que yo quiero que vayan relacionando los nombres. Si yo tengo metionina y luego se forma un adenosilmetionina, voy a mantener el adenosil y se me forma adenosil homocisteína. Después dejo el adenosil y se me forma homocisteína. Y del homocisteína, por aquí involucra, o sea, entra en el metabolismo la serina, pero no le hagan caso a la serina. Simplemente metionina, adenosilmetionina, y de eso va a adenosil homocisteína. Dejo el adenosil y me forma el homocisteína. Del homocisteína se forma en cistationina y de la cistationina se forma en cisteína. Y el metabolismo de la cisteína ya habíamos visto. ¿Ok? Entonces no quiero que tengan miedo. El objetivo de todo esto no es tampoco asustarles, simplemente que ustedes se vayan dando cuenta y que vayan relacionando los nombres. Es una manera súper inteligente de irse aprendiendo esto y relacionando los nombres. Si yo tengo metionina, voy a mantener la metionina, pero va a venir un grupo adenosil. Entonces tengo adenosilmetionina. Después este adenosil se va a desprender de la metionina y viene con la homocisteína. Pero luego le llega el karma a este adenosil homocisteína y la homocisteína se desprende del adenosil y solo me queda homocisteína. ¿Ya? Y de la homocisteína, cistationina, que riman, y de la cistationina y a la cistina y ya. O sea, no es difícil. Acuérdense de que el metabolismo de la metionina es esa reacción de karma, de que me dejaron, luego te dejo y todo eso. ¿Ok? Entonces, a eso voy con eso, ¿ya? Y hemos terminado con 14 aminoácidos que son glucogénicos. Y ahora vamos con los glucocetogénicos. Y sí, lo que decía Samantha, eh, la lisina es el único. ¿Se fue el audio? ¿Sí me escuchan? Ya, la lisina
como ven en este esquema, es el único meramente cetogénico. Samantha, sí, sí, estamos de acuerdo, Samantha, porque la leucina, sí, ok, es cetogénico, pero también es glucocetogénico. Es decir, que puede formarme tanto glucosa o intermediarios de glucosa como cuerpos cetónicos. Pero a lo que iba es que la lisina no me forma intermediarios de glucosa, sino solamente cuerpos cetónicos. Obviamente que si me forma acetil-CoA, puedo irme por un ladito a formar algo por ahí, pero no necesariamente. ¿Ok? Y ya, chicos, como les había dicho, tenemos clasificación. Tenemos glucogénicos, glucocetogénicos y tenemos el único que es cetogénico. Entonces, hemos visto los 14 aminoácidos hoy. 14, el catabolismo de 14 aminoácidos que son los glucogénicos. ¿Nos faltan cuántos? ¿Cuántos aminoácidos nos faltan por ver? ¿Quién me dice? Chévere, 6. Ahí yo estoy consciente de que ustedes saben cuántos vamos a ver y cuántos son. ¿Ya? No se olviden que glucogénicos son 14, glucocetogénicos son 5 y cetogénicos es 1. ¿Ok? Entonces nunca se olviden eso. Realmente, ahorita ya prácticamente terminamos con la clase. Si desean que algún aminoácido repita, porque algunos sí son súper fáciles, ¿no es cierto? Unos 8, 9, 8, 9 y hasta 10 son súper fáciles de solamente pasa esto y lo uno y listo. Pero hay algunos como la treonina, hay algunos como la metionina. Recuerden que la metionina está en una relación de esas tóxicas, ¿ok? La metionina en el que le deja y todo y pasa todo. Entonces de eso se van a acordar. Pero como la treonina, que son realmente complicados, son medios difíciles. ¿Quieres que repita la treonina? Perfecto. Verás, cuando nosotros hablábamos de la serina, teníamos un proceso de deshidratación. ¿Se acuerdan que la serina, simplemente esta serina, se deshidrataba y se convertía a piruvato? Esa misma enzima es la que actúa aquí. No te preocupes de nada de esto, de estos compuestos, de nada. Preocúpate de deshidratasa de treonina en este caso. Nada de esto es importante. Nada, nada, nada. O sea, es importante, pero ahorita no me interesa que te aprendas eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la treonina es fácil porque solamente tiene, en teoría, solamente tiene 2 pasos metabólicos y de por medio tiene 3 compuestos. Una treonina, que la treonina va directo a el alfa-cetobutirato. Y del alfa-cetobutirato va al propionilcoenzima A. ¿Por qué? Porque ocurre una reacción de deshidrogenización. ¿Sí? Entonces, nunca se olviden. De la treonina, la misma enzima de la serina, que es una deshidratasa. Entonces se me forma alfa-cetobutirato. Y del alfa-cetobutirato se ocurre una reacción de deshidrogenización y se forma en propionilcoenzima A. Y de propionilcoenzima A puedo irme o a succinilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs, o puedo irme en acetil-CoA y entrar a un montón de cosas que podemos hacer con acetil-CoA que ya les había mencionado antes, o puedo entrar a cetoacetil-CoA y irme directamente a cuerpo cetónico. ¿Ok? No, pero en este caso no va a cuerpo cetónico, solamente va como intermediario de acetil-CoA porque este es glucogénico, no glucocetogénico, no forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en la treonina? 2 procesos, una deshidratación y una deshidrogenación. Y ya, simplemente treonina, alfa-cetobutirato y propionilcoenzima A. Nada más. No es muy difícil eso tampoco, es media larga. La que yo le veo dificultad es, por ejemplo, en esta arginina un poquito, en la histidina que tiene ya formilglutamato, formiminotetrahidrofolato, todo eso que tiene nombrecitos medios complejos. La treonina que ya les había explicado,
La metionina, que no se van a olvidar que está en esa relación tóxica, y ya. Entonces, la próxima clase veremos en este caso qué. Veremos los glucocetogénicos y cuáles los rangos normales de TGO. Los rangos normales de TGO en teoría debe ser menor a 80. Siempre debe ser menor a 80, ¿sí? Si quieres, regresemos para que le vean esa... perdón, 31. Me confundí con la fosfatasa alcalina. 31, generalmente hasta 31 o hasta 32. Si tenemos poco de esa enzima, significa que nuestro organismo no está actuando de manera eficiente con respecto a la conversión. Porque si tú te das cuenta, las transaminasas y las desaminasas son importantísimas y te he evidenciado en todos los procesos de catabolismo, son importantísimas en la degradación de los aminoácidos. Y todos los aminoácidos tienen una función esencial en nuestro organismo. Por eso es de importancia de ponerle en un examen incluso como aparte, porque es importante que tengamos eso. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo más de 31? Significa que mi cuerpo está actuando de sobremanera. Y eso también es grave, o sea, es preocupante, porque no debería ser así. Y hay trastornos específicos en los aminoácidos. Por ejemplo, yo les puedo mencionar, digamos, trastornos específicos que realmente no son como tal muy dados. No son como, por ejemplo, digamos, si en el mundo se da una cisteinuria, por ejemplo, que es uno de los pues, puede ser un trastorno. Hay un trastorno con la fenilalanina también. Si en el mundo tenemos 2000 casos, no tanto. Si en el mundo tenemos 200 casos de diabetes, tengo uno de cisteinuria. ¿Ok? No son muy relevantes, pero sirve al médico, en este caso al clínico, para descartar ciertas cosas. Eso es para ver cómo está manejando tu cuerpo, porque la mayoría de reacciones son así. La mayoría de reacciones utilizan reacción de transaminación y por eso es importante eso. Si tenemos disminuido, tenemos aumentado. Generalmente, si tenemos disminuido, no es tan grave, pero debemos de mantenerlo por un rango equilibrado. Si, por ejemplo, tengo hasta 31 y en este caso la paciente tiene 17.7, está más o menos por la mitad. Entonces mantenemos un equilibrio. Pero si está, digamos, en un 2, en un 3 sobre 31, ya es preocupante. Significa que nuestro cuerpo no está manejando bien las reacciones de transaminación, específicamente del aspartato y de la alanina, que son importantes. Porque si ustedes se dan cuenta, si no tengo aspartato, también me afecta el catabolismo de la aspargina. ¿Sí? Entonces eso es importante. Y es sumamente importante que ustedes sepan. Y que ustedes, a mí lo que me interesa de esto es que ustedes entiendan. Y la mayoría de ustedes ya debe saber analizar una química sanguínea. Entonces, si viene algún familiar con eso, no esperen a que vaya a buscarle al doctor. Ustedes ya pueden darle una orientación, ya pueden decirle más o menos qué cosa. Porque cualquier persona puede decir, ok, si yo tengo 68 en glucosa, pero el rango normal es de 70 a 100, es obvio que tengo bajo. Cualquier persona te dice eso. Pero ustedes deben de decirles por qué pasa eso, qué es eso y qué deben hacer con eso. Ese es el objetivo del clínico. Porque de ahí leer esto puede hacerlo cualquiera. ¿Ok? Entonces tienen que ver eso. Cuando las células que las contienen se lesionan, estas se liberan en sangre, ¿verdad? Ajá. Generalmente se liberan en sangre si es que se lesionan, pero también recordemos que tenemos aminoácidos en sangre. O sea, algunos de los aminoácidos son meramente en sangre. Por ejemplo, lo que les había dicho de azufre, de la cisteína y la metionina, que son azufre, son fundamentales para el citocromo. Y los citocromos son células, o sea, citocromos, células del color de las células, que son importantes para la formación del grupo M. Y esto estructura la hemoglobina a sí mismo.
Entonces me entienden un poquito de cómo se relaciona esto. Y la hemoglobina, ¿dónde está generalmente? En los eritrocitos, que están en sangre. ¿Ok? Entonces tienen que entenderle más o menos dónde se produce todo esto, qué pasa. Recordemos un montón que de las enzimas, en dónde pasa, qué pasa y todo eso. Ya, entonces creo que por hoy hemos terminado. La verdad, bueno, ya es 10:51, no alcanzamos a hacer la actividad que tenía que hacer con la aplicación que les dije, pero no hay problema, ya vamos a utilizar con ustedes esa aplicación para la prueba entonces, que va a ser más fácil. Generalmente quería mantenerme la prueba en Google Forms porque me parece un poco más formal, un poco más serio y, y ya. Entonces, ¿cuál era la respuesta de en qué aminoácido no había transaminación? No me acuerdo. O sea, hay un montón de aminoácidos. O sea, no me acuerdo cuál era las alternativas en ese momento, pero hay varios aminoácidos que no tienen nada que ver con con transaminación. Por ejemplo, la serina. La serina no tiene nada que ver con transaminación, solamente ocurre una deshidratasa de serina y ya se forma en piruvato. Pero de ahí la alternativa, de eso no me acuerdo que yo seleccioné cisteína, pero no, pero de ahí me di cuenta de que sí tiene una transaminación. ¿Ya? Entonces, eso. Muchas gracias, chicos. La actividad queda pendiente. La siguiente clase continuamos con catabolismo y empezamos con biosíntesis, que la biosíntesis es súper fácil. Gracias, chicos. Nos vemos el sábado. Yo les estoy mandando todo eso, ¿ya? Toda esta información les mando hoy mismo para que sigan aprendiéndose, porque quizá en la siguiente clase les pregunte, le activo el audio a alguien y le digo que me diga cuáles son los aminoácidos esenciales. Gracias, chicos. Un gusto para mí. Si tienen alguna pregunta o creen que necesitamos repetir algún proceso o algo no quedó claro, me avisan nomás, sí. Me escriben al grupo, dicen cualquier cosa y ahí estamos analizando todo eso, ¿sí? Me escriben cualquier cosa, por favor. Si algo no entienden, afortunadamente sí tenemos tiempo. En la próxima clase, en las 2 horas, sí alcanzo a repetir algo y seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, no se queden con la duda, pregunten. Si no quedó claro, repito, no hay ningún problema en repetir. Chao, chicos, mucho gusto. Alexandra, me dices que tienes solamente 13 de los 14 glucogénicos, es decir, que nos faltó uno. Verás, te voy a nombrar cuáles son los glucogénicos, ¿ya? Los glucogénicos en sí es alanina, serina, glicina, cisteína, glutamina, glutamato, arginina, prolina, histidina. Espérame, ya me confundí. Verás, te voy a ir nombrando cuáles son. Alanina, serina, glicina, cisteína, asparagina, aspartato, glutamina, glutamato, arginina y prolina, histidina, treonina, metionina. ¿Cuál nos faltó? Yo conté 14. Metionina, treonina, histidina, arginina, prolina, glutamato, glutamina, aspartato, asparagina, cisteína, glicina, serina, alanina. 14. Yo tengo 14.
¿Estamos de acuerdo o no? Está 13. Vamos a ver entonces otra vez. ¿Ya? Recuerda que la arginina y la prolina son diferentes. Entonces, alanina, serina, glicina, 3. Cisteína, 4. Asparagina, 5. Aspartato, 6. Glutamina, 7. Glutamato, 8. Arginina, 9. Prolina, 10. Histidina, 11. Treonina, 12. Metionina, 13. Ah, sí, faltó uno. Qué raro. Bueno, ya reviso, ya les aviso por el grupo. Ya les aviso por el grupo, Alexandra. ¿Quieres que repita la glutamina? Perfecto, ya repito la glutamina, pero eh, voy a repetir la siguiente clase, ¿sí? Repásale un poquito porque ahorita ya tengo clase a las 11 con el siguiente grupo. Entonces ya repito. Y lo demás, ya vemos cuál nos falta porque según yo era 14. Porque si no, quizá uno se me fue por ahí. Pero ya te explico. En cualquier cosa, mejor si no te quedó claro, puedes escribirme y de ahí te explico ya por interno eso, que generalmente muchas personas lo hacen, ¿sí? Me avisas, por favor. Y chao, chicos, muchas gracias, ya hablamos y ya cuadramos todo eso y